Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Inicia tu día con la información saludable que alimentará tu cuerpo y alma. A partir de este momento, quédate en consulta con el Dr. Ricardo. Muy buenos días, ya estamos aquí en tu programa Espacio Saludable. Me da mucho gusto saludarte desde acá de Radio Vida 105.1 FM aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde el calor está riquísimo en estos momentos. Bueno, pues te invitamos para que nos visites cuando tengas la oportunidad, si no eres de esta zona. Pues si quieres un destino bonito, Lázaro Cárdenas es la opción. Bueno, aquí estamos ya en tu programa Espacio Saludable. Hoy vamos a tener un programón, porque tengo un invitado, ya lo tengo aquí, muy importante. Fíjate, vamos a ver un tema importantísimo, el rol del hombre en las familias o en la familia. Sin duda que se ha ido desvaneciendo este rol y provocando muchas cosas en las familias de hoy. Bueno, vamos a estar con el apóstol Humberto Beltrán. Si ustedes no lo ubican, bueno, pues es el pastor de nuestra amiga Reina Díaz, que ha estado aquí ya es muy famosa Reina Díaz acá, por tanta ayuda que ha estado dando aquí en la radio. Bueno, pues me da mucho gusto que hoy estés con nosotros. Saludamos a quienes nos escuchan por allá en Guacamayas, en Zacatula, Naranjito, Petacalco, y para acá, para Michoacán, desde Caleta de Campos, nos escuchan en Playa Azul, ahí en la playa, cerquita del mar, ahí al borde del mar. Así que, pues, mucho gusto me da en presentar a nuestro invitado, que el día de hoy va a estar hablándonos de un tema importantísimo: el rol del varón, el rol del hombre en la familia. Y quiero poner al micrófono al apóstol Humberto Beltrán. Mucho gusto me da que esté con nosotros, Pastor Humberto. Muy buenos días, doctor Ricardo. Qué alegría poder estar en este espacio, en su programa Espacio Saludable. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da a través de esta frecuencia Radio Vida 105.1, desde la bella ciudad y el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brindan para poder estar con ustedes, por la amable invitación que nos han hecho. Así que estamos muy contentos de estar con ustedes a través de su programa. Y bueno, creemos que vamos a pasar un buen tiempo escuchando palabra, consejos, reflexión, para poder ser mejores cada día y así cumplir la asignación y el propósito de Dios por el cual Él nos ha creado. Así que nos sentimos muy contentos y muy bendecidos en este día. Y pues, como usted ya lo dijo, doctor Ricardo, hoy hay un tema muy especial que tiene que ver con los roles, el papel, el desarrollo que el hombre necesita asumir, porque bien cierto, como usted lo dijo, hoy vemos que hay, ¿verdad?, un deterioro en la red familiar, en el núcleo familiar, y creo que de ahí se desprenden todos los conflictos que hoy en día la sociedad vive, la sociedad tiene, porque todo se gesta en la familia.
muchos valores, muchos principios se han ido perdiendo, que esos valores y esos principios muchos de nosotros nos los enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y con el pasar del tiempo se han ido acabando, deteriorando, pero nunca es tarde para volver al principio, nunca es tarde para volver a retomar el rumbo de nuestra vida. Así es que, pues saludamos a todos los varones, saludamos a todos los hombres, a todos los padres de familia, jóvenes, también obviamente a todas las mujeres que sin duda alguna yo creo que son las que también siguen esta programación en los diferentes lugares donde nos sintonizan. Entiendo que incluso en otras partes de México y también del mundo entero, así que mandamos saludos a todos los que nos escuchan en los diferentes lugares a través de las plataformas también. Así que bueno, estamos listos, estamos preparados, doctor Ricardo. Muchas gracias por acceder a la invitación, pastor. Realmente el tema del varón nos está comentando una mujer, nos comentaba, dice el tema del rol del hombre en las familias últimamente se ha desgastado y dice porque por la liberación femenina, porque le dan más roles a la mujer y la mujer los toma porque no hay quien lo tome, que es un rol del varón, lo toma la mujer. Sí, pues hay muchos asuntos que necesitamos poner sobre la mesa, y lo primero que yo quisiera poner en este día es el hablar de lo que representa la verdadera hombría, sí, porque no podemos hablar de los roles y los vamos a hablar sin antes poder definir y sin establecer, sí, lo que la palabra de Dios nos da como principio y como base, lo que es un hombre delante de Dios, porque hay un concepto equivocado de la hombría, sí, y en nuestra cultura, sí, pues la hombría ha sido marcada como el machismo, sí, y como el que gobierna y establece las cosas, como dicen en mi pueblo, aquí mis chicharrones truenan, y si yo como hombre no ejerzo, ¿verdad?, mi autoridad de esa manera y no tengo una imagen definida, restaurada, pues muchas veces se repiten patrones de conducta dentro del hogar y muchos hombres repiten lo que miraron de sus padres, de sus abuelos o de sus amigos, porque algunos no se criaron en una familia como tal, muchos su crianza fue en la calle, o su crianza fue con amigos, con personas quizás que les enseñaron cosas no muy buenas y pensaron que de esta manera era la manera en cómo ellos tenían que demostrar la hombría. Entonces, el verdadero hombre es aquel que hace la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es hacerla de una manera buena, agradable y perfecta. Y quiero citar un versículo de la palabra de Dios que nos va a nutrir y nos va a bendecir. Dice: velad y estad firmes en la fe, y portados varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Corintios 16, del 3 al 14. Entonces, el apóstol Pablo le habla a esta iglesia y les da estas recomendaciones, pero estas recomendaciones se las da a los varones, ¿sí?, a las cabezas de familia, a los que estaban al frente de un hogar, de la iglesia, de un liderazgo, y les da esta recomendación, y lo primero que le dice es velar, ¿sí? ¿Cómo es que ellos deben estar atentos, cuidadosos, no durmiendo? Da la intención o da la imagen de alguien que está despierto, que está vigilando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay muchas situaciones que estaban ocurriendo en esa iglesia, en ese lugar, y ellos necesitaban estar despiertos ante las amenazas, ante las acechanzas,
ante las ideas, ¿sí?, que ellos estaban atravesando. Yo creo que muchas ideas incorrectas se han fundado en la mente del hombre, y esas ideas las tenemos que arrancar porque son pensamientos como cizaña que se han sembrado en el corazón del hombre, porque así ellos lo han determinado. Entonces, y dice algo bien importante, ¿verdad? Estad firmes en la fe. Eso habla de que nosotros necesitamos establecer una conducta de firmeza, de valores en lo que hemos creído. Entonces, el problema está en lo que nosotros creemos, ¿sí? Porque la norma de creencia va a establecer la norma de conducta, ¿sí? Lo que la gente crea, eso va a regular su forma de vivir. Por eso es importante mirar un poco quizás cómo estamos creyendo, nuestras normas de creencia, porque yo creo que si el hombre, ¿verdad?, no levanta la voz en la casa, que si el hombre no hay hombres que maldicen para poder corregir, hay hombres que golpean para poder establecer su autoridad o su manera de hacer lo correcto. Entonces son normas de creencias que han pasado quizás de generación en generación. Entonces, pero el apóstol Pablo le dice, necesitan tener una creencia firme, y que esa creencia esté sustentada no por lo que tú piensas, sino por lo que está escrito en las verdades absolutas de Dios. Y lo siguiente que les dice, después de que les dice, hey, pónganse atentos, velad y estén firmes en su norma de conducta, no se muevan de lo que les he enseñado, de lo que ustedes han creído bajo estos principios. Les dice, pórtate, ahora sí, tu conducta debe de ser varonilmente y debe ser una conducta de esfuerzo. Y aquí empezamos a hablar del rol que tenemos como hombres de Dios en la familia, ¿sí? Que necesitamos estas dos cualidades, portarnos varonilmente, y vamos a definir qué es ser un hombre que se porta varonilmente. Hoy pues hay muchas tendencias, ¿verdad? Hay muchas conductas, hay muchas formas de pensamiento, hay muchas ideas que muchas veces han afectado lo que habla esta porción, lo que es ser un hombre de verdad. Y lo segundo, el esfuerzo, la dedicación, el estar al frente, el ser un líder, el ser un proveedor, el ser un consejero, el ser un buen esposo, un buen padre, un buen amigo. Y esas cosas se han ido perdiendo. Por eso hoy las familias están disfuncionales, los hogares carecen de sentido, de amor, de esfuerzo, de dedicación. Algunos varones piensan que con solventar lo económico cumplen su labor, y eso es todo, pero eso no es todo, eso es una parte. Entonces, todas estas cosas, dice la base, ¿no? Todas estas cosas en este texto sean hechas con amor. Entonces, la base, ¿sí?, es el amor. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto. ¿Qué es portarse varonilmente? ¿Qué significa? ¿Sí? Y portarse varonilmente significa imitar a aquel que nos ha dejado un ejemplo. Esto es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, nuestro amado Jesucristo, que partió la historia en antes y después de Cristo. La historia misma fue partida por este hombre que causó un revuelo en su tiempo y que causó un impacto en el mundo social, político, religioso, por la manera en cómo él vivía, la manera en cómo él enseñaba, la manera en cómo él trazaba un estilo de vida diferente al cual las personas estaban quizás impuestas a vivir. Era un hombre genuino, de verdad, que se portaba de una manera decente, varonil, esforzado, valiente. Entonces, pues él es nuestro máximo, ¿sí?, como hombres sobre la tierra.
Ahora, pero también hay otros hombres que también podemos mirar, ¿sí?, en la palabra de Dios, como el rey David, y como el rey David le dijo a su hijo, cuando antes de morir, lo encontramos ahí en Primera de Reyes 2:2, dice que antes de morir le dijo a su hijo Salomón: esfuérzate y sé hombre. ¡Wow! Esfuérzate y sé hombre. Esas fueron las últimas palabras del rey David sobre su hijo Salomón. Su hijo Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra, pero también encontramos estas dos palabras que le dice: esfuérzate y sé hombre. Muy similar a lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, sí, pórtate varonilmente y esfuérzate. Entonces, la hombría, ¿verdad?, es más que el ser masculino. O sea, no se trata solamente de tener, ¿verdad?, es más allá de tener un sexo como tal, sino la hombría es producir el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nosotros. Es decir, en este mismo pasaje encontramos que la verdadera hombría, el verdadero hombre, es aquel que hace la voluntad y es obediente a los preceptos, a los mandamientos de Dios. Porque cuando Dios levantaba a un hombre, varón, ¿sí?, le daba la autorización, la legalidad, la sabiduría para poder llevar a cabo la tarea que encomendaba Dios a ese hombre. O sea, que si a ti Dios te dio una esposa, tú tienes la capacidad de poder conducir a tu esposa por un buen camino, pero necesitas aprender. Hay cosas que necesitamos aprender. No todo se aprende en el error. Dios nos permite a través de su palabra aprender cosas para no equivocarnos, aprender cosas para no regarla, como dicen. Y entonces, cuando Dios permitía que ciertos hombres llevaran a cabo ciertas posiciones o ciertas actividades o ciertas acciones, entonces Dios lo que hacía era establecerles su gracia, su poder, sus habilidades, su presencia, y les daba ciertas características, porque Él pone en nosotros, y eso es algo bien interesante, el querer como el hacer por su perfecta voluntad. O sea, Dios nos da a nosotros la capacidad de poder ser buenos esposos, buenos padres, buenos trabajadores, buenos ciudadanos. El problema es que el pecado, ¿sí?, ha desvirtuado todas las capacidades que nosotros tenemos. Entonces, la palabra pecado no solamente es hacer lo malo, sino es errar al blanco, ¿sí? Es no llegar a la meta, no es cumplir el propósito. El pecado desenfoca a las personas. El pecado provoca que las personas no vean con claridad. Por eso muchas personas se encuentran atrapadas en ellos mismos, en sus caracteres, en sus formas de pensamiento, porque hay cosas que se están repitiendo en ellos. Y que el Señor prometió, ¿sí?, ha prometido liberarnos de toda aquella falta, pecados, errores, para que podamos mirar bien. Entonces, podemos encontrar, doctor Ricardo, ¿sí?, algunas características de lo que representa ser un hombre para poder cumplir el rol que me corresponde, sea un padre, sea un hijo, sea un trabajador, sea, ¿verdad?, un servidor quizás en la iglesia, quizás, ¿verdad?, un amigo. Yo debo de saber, ¿sí?, que cuando yo tengo estas virtudes, entonces voy a ser de bendición a los que me rodean. Yo creo que a usted le ha tocado ver el caso, como a mí también, de muchos hombres que Dios los bendijo, les dio oportunidades y comenzaron quizás bien, pero terminaron mal, ¿no? Y pastor,
el comentario aquí que nos está llegando del público dice, ¿en qué punto queda la mujer? Y usted mencionaba hace rato la buena hombría que Dios nos plasma en su palabra, es esa hombría que lleva a la esposa a una buena guía, a los hijos a una buena guía. Dice aquí la pregunta, ¿en qué punto queda la mujer cuando se habla de la hombría del hombre? Entonces, usted lo mencionaba hace un rato, donde la verdadera hombría, bueno, pues se manifiesta en llevar a la familia a un buen puerto, ¿no? Sí, correcto, porque precisamente por todo lo que hoy se está viviendo, ideas, pensamientos, filosofías, cuestiones que se han perdido en el paso del tiempo, pues la mujer y los hijos sufren consecuencias. Entonces todo es causa y efecto, ¿sí? Muchas veces hemos visto a la mujer hacer el papel del hombre y cargar en su espalda la responsabilidad del varón, porque el varón que tienen, ¿verdad?, no ha asumido su responsabilidad como tal. Y vemos pues muchos hogares de esa magnitud disfuncionales, que está el varón pero es como si no estuviera, que está el varón pero no está cumpliendo su rol, no está cumpliendo su papel, no se está esforzando, como leíamos hace unos momentos, ¿verdad? No se está esforzando para cumplir su papel que le corresponde de ser un verdadero hombre de Dios. Entonces, cuando Moisés, Dios le da la instrucción de que escoja hombres para ponerlos por jueces del pueblo, ¿sí? Moisés escogió a ciertos hombres con ciertas características. Entonces, qué importante, y pues, ¿verdad? Qué importante es restaurar la imagen del varón en esta sociedad que está tan decadente. Y estas características que Moisés escoge en ellos para asignarlos y para ponerlos por líderes, por jueces, ¿sí?, de la nación de Israel. Encontramos en Éxodo 18:21 que dice: además escogerás de entre todo el pueblo a hombres capaces, ¿sí? A hombres temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces, habían características. En una versión dice hombres de virtud, ¿sí? Cuando habla de capacidad, ¿sí?, habla de carácter, ¿sí?, de cualidades. Todos los hombres tenemos buenas cosas, ¿sí? Tenemos dones, tenemos cualidades, tenemos virtudes, ¿sí? Pero el problema es que esas virtudes, esas cualidades, están opacadas porque el pecado, como vuelvo a repetir, el ir al blanco, el no estar enfocados, el no llegar a la meta, eso es pecado. No solamente es hacerlo malo, sino es quebrar una meta, es errar al blanco. Entonces, esas cosas diluyen las capacidades de los hombres. Muchos de ellos necesitan sanidad en su alma, necesitan sanidad interior. Muchos hombres necesitan ser sanados en su alma, porque de niños escucharon palabras como tú no puedes, eres un tonto, eres, ¿verdad? No sé, tantas palabras que quizás lo marcaron. Sí. Y cuando el hombre crece, pues llega al matrimonio con complejo, llega al matrimonio con situaciones que trae arrastrando desde su niñez o desde su juventud, ¿no? O quizás también durante la niñez, la juventud, le dieron una estima más alta de la que debía de tener, y por eso cuando se casa se cree el último refresco de cola en el desierto, ¿no? Como se dice, porque le dieron una estima demasiada alta, que cree que todo lo merece y que cree que todos están a su disposición, y entonces por eso trata a la mujer a veces con la punta del pie, a los hijos como si fueran un capataz,
porque le dieron una estima muy alta. Por eso nadie debe tener una estima ni más alta ni más baja que la que debe de tener. Entonces, cuando Moisés escoge a estos varones, escoge características que ellos tenían, ¿sí? Entonces, y una de las características que menciona es hombres que amen y se dejen amar y que expresen ese amor, porque ese es un problema muy grande en el verdadero hombre, ¿sí? Que no sabe expresar y que el contexto lo toman de pretexto. No es que en mi casa yo nunca escuché que mi padre amara a mi madre, yo nunca escuché que mi padre me diera un beso, que mi padre, porque en mi casa no se lloraba, porque en mi casa me dijeron que el hombre no llora, ¿sí? Entonces nos hicieron duros, insensibles, ¿sí? Entonces esas cualidades están, pero no están como deberían de estar, por la creencia, por el pensamiento, por las heridas que quizás nos hicieron en esa dirección. Y por eso, ¿verdad?, no pueden expresar amor a sus mujeres, no pueden expresar amor a sus hijos, no pueden expresar amor a sus padres, a sus hermanos, y por eso son hombres eficientes y productivos, pero lamentablemente están dolidos quizás por situaciones y no pueden estar en una plenitud. Así que, pues bueno, eso es uno de tantos puntos que todavía hay. Y pues le dejo la palabra, doctor Ricardo. Aquí hay una pregunta, mire, y vamos a ir a una pausa porque estamos en la media casi, pero hay una pregunta con la que vamos a volver. No le vaya a cambiar usted. Mire la pregunta, interesante. Cuando está el hombre en el hogar y no hay autoridad varonil, ¿qué es lo que la mujer debe de hacer? Y la otra pregunta es, cuando no hay un hombre, ¿qué es lo que debe de hacer la mujer para cubrir el rol del varón? Con eso volvemos en un par de minutos, estamos de vuelta. Regresamos aquí al programa Espacio Saludable y estamos en charla con el pastor Humberto Beltrán. Bueno, pues estamos hablando de un tema interesante. Vea usted el rol del hombre en la familia y en la sociedad. Hay tantas cosas que han desvirtuado al hombre, hay tantas cosas que han lastimado ese rol varonil. Y también, hay que decirlo, el hombre muchas veces nos acomodamos a la buena vida, entre comillas buena, ¿no? Pero hay una pregunta que estaban haciendo el público antes de ir a corte, donde dice, ¿qué tiene que hacer la mujer cuando está el hombre en casa pero no está ausente? La figura varonil no existe, aunque él físicamente sí está. ¿Qué es lo que debe de hacer la mujer, pastor? Ok, pues hay esta pregunta es un abanico, porque hay varias direcciones respecto al rol que la mujer tiene que asumir cuando carece de la hombría del hombre que suple todas las necesidades que el hogar conlleva, porque como volvemos a repetir, incluso hay frases que la misma sociedad ha creado, ¿no? Como padre no es el que engendra, sino el que cría, ¿no? Entonces, o como, pues no solamente con lo que tú sustentas económicamente, esta casa se sustenta. Hay otras cosas que se requieren hacer. Entonces, Dios nos ha dado al hombre la capacidad para poder ser lo que Él ha diseñado. Nosotros somos el diseño de Dios. Por eso cuando dice, pórtate varonilmente, por lo contrario a lo varonil es lo femenil. ¿Sí? Entonces, una mujer tiene ciertos patrones, rasgos, conductas, pensamientos, ideas, formas, y Dios la puso como ayuda idónea.
y el hombre es el líder, el que va al frente, por decirlo así, el proveedor, el sustentador, el consejero, el que es cabeza, el que por naturaleza desarrolla un potencial en su liderazgo. Entonces el hombre tiene ciertas características, pero ¿qué sucede cuando esas características no están en un hogar? Pues la mujer tiene que asumir ciertas quizás acciones, actividades, porque tienen que hacer una función que quizás no les corresponde, y que ahí hay un desajuste, porque una madre, aunque hace roles del padre, nunca va a poder ser un padre. Siempre va a hacer falta en el hijo, si es en el hijo, siempre va a hacer falta la figura paterna. Entonces sí, Dios, en su sabiduría, siempre va a proveer esa figura paterna en un joven o en una señorita, cuando no está el padre supliendo esa necesidad. De hecho, en los tiempos de Jesús, en la sinagoga, cuando un joven o un niño o una joven iban a la sinagoga y sus padres no lo llevaban, porque era responsabilidad del padre enseñarle al hijo, que cuando era la sinagoga el padre enseñaba al hijo, modelaba el liderazgo. Pero cuando quizás una madre era soltera o una mujer sola, viuda, dejada, desamparada y tenía hijos, en la sinagoga habían maestros que modelaban la figura del padre para enseñar a los niños que no tenían un padre. Entonces nos damos cuenta que ahí encontramos el modelo de la educación cristiana dentro de la iglesia, haciendo la función o sustituyendo a aquella figura que no tenían, para que el niño no se creciera con falta de identidad varonil, si ese fuera el caso, o la mujer también, porque a veces por eso encontramos que hay niñas o jovencitas que ven al novio como papá, o ven al esposo como papá, el padre que no tuvieron. Y entonces yo entiendo que la mujer tiene que asumir este rol, tiene que asumir esta responsabilidad, y Dios pues tendría o podría proveer esa parte paterna, quizás con algún familiar, no lo sé, porque a veces así Dios lo establece o lo permite en su bondad, en su misericordia, para que el joven, la jovencita pueda tener entonces lo que necesita, lo que requiere. Dios es tan bueno que Él es el proveedor de todo lo que nos hace falta. Y aquí sí. cabe un comentario, pastor. Nos están diciendo, cuando mi esposo ya no estuvo en casa, yo les ponía de ejemplo a mi pastor como esa figura paterna que no hay en casa. Correcto. Entonces, ahí está el modelo en los tiempos de Jesús, ¿no? Ahí está el modelo que nosotros tenemos que seguir. Por eso es importante, ¿verdad?, que la mujer pueda enfocar a sus hijos, ¿sí?, dirigir a sus hijos con sabiduría. La mujer sabe edificar la casa. Entonces, y lo que platicábamos fuera del aire, que me llama mucho la atención, cuando Jesús es crucificado, la mayoría de los que están debajo de la cruz mirándolo, contemplándolo, mirando su agonía, su sufrimiento, eran mujeres, y nada más había un varón, y ese varón era el discípulo amado, ¿sí? Porque el amor es lo que sostiene todas las cosas. Por eso Corintios, lo que leíamos al principio, todas estas cosas sean hechas con amor. Esa es la base. Los discípulos huyeron por varias razones, ¿no? Querían salvar su vida, querían salvar, como dicen, el pellejo, porque pensaron que también les iba a pasar lo mismo que a Jesús. Pero el amor que Juan, el discípulo, le tenía al maestro, ¿sí?, a su Señor, lo mantuvo de pie frente a cualquier asunto que tuviera que enfrentar, incluso estando dispuesto a dar su vida por él. Entonces aquí encontramos que pues muchas de las cosas que pasan dentro del hogar es porque se acaba el amor, por la falta de amor, ¿sí? Y por eso la Biblia habla acerca del amor, que lo puede todo, lo soporta todo, no se envanece, no se jacta, no busca lo suyo. Entonces hay una lista enorme de lo que es el amor, ¿sí? Entonces
Y cuando eso no está, pues qué importante, ¿sí? Que la mujer puede enseñar el amor de Dios a sus hijos, ¿sí? Puede enseñar el amor de Dios, que todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo puede, no se envanece, porque esa va a ser la base y el fundamento para que tenga buenos hijos, para que los desarrolle bien, a pesar de no tener a una figura paterna. Otro ejemplo fue Timoteo. Timoteo era de padre griego y de madre judía, y su abuela, ¿sí? Tanto Loida como Eunice, su abuela y su madre, hicieron un papel importantísimo hasta un cierto nivel. Entonces tiene que venir el apóstol Pablo y lo toma, porque hasta ese nivel había llegado Loida, su abuela, y Eunice, hasta ese punto. Y entonces Pablo miró una ausencia en Timoteo, y entonces Pablo lo tiene que circuncidar. O sea, Pablo fungió como un padre para Timoteo, porque él terminó de hacer lo que su padre no pudo hacer. Entonces dice que lo circuncidó, siendo que un niño cuando nacía tenía que ser circuncidado a los 8 días. Pero como el padre era griego, tenía otra creencia, tenía otras costumbres, tenía otros ideales, tenía otros dioses. Me imagino yo que en el matrimonio de sus padres de Timoteo tenían conflictos internos. ¿Y dónde repercutió? Que Timoteo a la edad de 15, 16 años, el apóstol Pablo lo tiene que tomar y lo tiene que circuncidar. Lo que no hicieron con él de pequeño, ¿sí? Tuvo que hacerlo Pablo como hombre, ¿sí? Como varón, como líder, como padre, como autoridad, como pastor. Tuvo que hacer lo que su padre no hizo, para que él pudiera, ¿sí?, estar bien delante de toda la comunidad judía o de todo el pueblo, y callar bocas. Y no solo eso, sino darle identidad a Timoteo como ciudadano hebreo o judío, ¿sí? Darle identidad. Y qué importante es eso, porque quizás Timoteo en la escuela o en la sinagoga, ¿sí?, como él no había sido circuncidado, porque eso le daba identidad a un niño de ser parte de una nación, él vivía con falta de identidad. Y el apóstol Pablo lo que hace es sanarlo, literalmente, sanar esa falta de identidad, porque su abuela y su madre ya no podían hacer más de lo que les era permitido hacer, ¿sí? Entonces yo creo que nunca la mujer tiene un rol importante en la vida familiar, en la vida del hijo, en la vida de la sociedad, pero una mujer nunca va a sustituir, por más que quiera. Puede hacer roles, pero eso no significa, ¿sí?, que esos roles van a llenar todos esos vacíos, ¿sí? Van a suplir quizás acciones, van a suplir quizás economía, quizás van a suplir el cariño de una madre, pero el cariño de un padre, ¿sí?, jamás va a poder ser suplido si no es a través de Dios también, porque Dios también dice que Él es nuestro Padre. Entonces yo le aconsejaría a esas mujeres que viven solas, o que tienen hijos y que o tienen un esposo, pero el esposo tiene otra creencia, tiene otra forma de vida, otro estilo, que ustedes busquen a Dios y hagan de Dios el Padre de sus hijos, y enseñen a sus hijos que su Padre también es Dios, ¿sí? Y que Él va a velar por ellos, va a cuidar de ellos, y que ellos pueden tener una comunicación también con Él, como un Padre. Aquí hay otra cuestión, me están preguntando. Dice, ¿qué pasa cuando la mujer toma el rol del padre y esto afecta de alguna manera, es una pregunta ya, afecta la identidad sexual del hijo? Por supuesto, porque lo que ve, lo que mira, lo que escucha, por eso la mujer sabia edifica la casa, ¿sí? Y por eso a veces, bueno, hay mujeres que tienen que tomar el rol y van a tener que hablar estos temas con los hijos, ¿verdad?, de frente. Hoy los muchachos, qué tremendo es esto, doctor Ricardo, que vivimos en la era de mayor información
y vivimos al mismo tiempo en la era de mayor desinformación. Sí, porque hoy podemos tomar información de muchos lados, pero esa información, alguna está torcida, alguna está incorrecta, alguna no es veraz. Por eso qué importante es buscar consejería, buscar apoyo, ¿sí? Buscar personas que tienen principios buenos, bíblicos, fundamentados en verdades absolutas, ¿sí? Y la palabra de Dios es una verdad absoluta. Entonces son principios que son siempre eficaces para todo lo que nosotros necesitemos en la vida, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de esto, es que aquí en China, en Japón funciona. Si yo les digo, ¿cuánto es 2 más 2? Usted me va a decir 4, eso es lo lógico, eso es lo correcto, eso es una verdad absoluta. Y aquí en China 2 más 2 son 4. Pero si yo digo, no, pero eso es lo que tú dices, 2 más 2 no son 4, son 6. Bueno, eso ya no es una verdad, eso ya es tu creencia. Pero la verdad absoluta es que 2 más 2 son 4. Y la Biblia contiene verdades absolutas del consejo, de los principios y del corazón de Dios. Y si tú los aplicas, pues vas a tener buenos resultados. Vas a tener todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, la mujer, ¿verdad?, ¿qué tiene que hacer? Buscar a su hijo, ayudarlo, corregirlo, hablarle del amor de Dios, hablarle de estos textos tan importantes acerca de la conducta que el hijo debe tener varonilmente, porque pues imagínese, el hijo ve todo, el dolor, el proceso, el sufrimiento, la agonía, la lucha que quizá la mamá ha tenido con el papá, y muchas veces hay ciertas normas de conducta y patrones que muchos hijos dicen, yo no quiero ser como mi papá. Entonces hay un bloqueo emocional, hay un bloqueo mental, incluso puede haber un bloqueo espiritual para rechazar, ¿sí?, el concepto de ser un hombre, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tuvieron una mala imagen, pero no quiere decir que el hombre sea de esa naturaleza. Por eso dicen, hay un dicho coloquial, cada quien habla como le va en la feria, pero eso no significa que eso es así, ¿verdad? Como alguien me dijo a mí un día, pastor, todos los hombres son igual. Digo, no, momento, el hecho de que a usted le haya ido mal en su matrimonio o en sus relaciones no significa que todos somos igual. Momento, no puedes generalizar, ¿sí? Entonces, porque a veces la gente se bloquea mentalmente, emocionalmente y generaliza, ¿no? Todos los hombres son iguales, ¿sí? Todas las mujeres son iguales. No todas. Sí. El hecho de que hayas tenido un mal ejemplo, ¿sí?, eso no significa que eso es algo que ser un hombre y establecer un orden, establecer un rol, no significa que no sea de Dios. Claro que es de Dios, por supuesto que es de Dios, pero tienes que ir a la fuente, tienes que ir a la raíz, ¿sí?, a la esencia, para que tengas una forma de vivir y de pensar correctamente. Dice, ¿cuáles son los enemigos actualmente que hacen que la figura varonil o el rol del varón en la familia se esté perdiendo? Pues yo pienso que hay varios factores o enemigos, y por ejemplo el texto que habíamos leído es muy clave, porque por ejemplo Moisés, cuando escoge a esos hombres llenos de virtud, llenos de carácter, llenos del temor de Dios, ¿sí?, yo creo que una de las cosas es que ya no hay temor de Dios, ¿sí? Hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces hoy ya no hay temor de Dios, ya no hay temor de hacer que se respeten las autoridades, ¿sí? Y entonces en este mundo y en esta sociedad muchos actúan bajo la presión de otros, entonces, y ya no hay un temor vivo, eficaz, y creo que eso va diluyendo, desgastando, y puede ser un enemigo. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay temor de Dios, ya no hay honra, y si no hay honra, entonces no hay buenos resultados, ¿sí? Entonces, porque el temor de Dios nos da integridad. La palabra íntegro es de una sola pieza, ¿sí? Cumplidores de nuestra palabra, cumplidores de promesas. Entonces, varones fieles,
Entonces el temor de Dios creo que es lo que regula, ¿sí?, todo el comportamiento del varón. Si es íntegro, si cumple su palabra, si mantiene sus promesas, si vive una vida agradable ante los ojos de Dios, si es un varón fiel. Entonces, por eso, qué importante es tener el temor. Creo que eso es algo que hoy en muchos se está perdiendo, pero Dios lo está volviendo a recuperar. Y lo segundo, sí, que creo que puede ser un enemigo, es la avaricia, ¿sí? Entonces, porque la avaricia no solamente tiene que ver con asuntos de economía. La avaricia es una conducta y un pensamiento y una idea del corazón donde las personas que son avaras, son narcisistas, piensan en ellos, sueñan con ellos, viven, ¿verdad? Entonces no saben dar, no saben compartir, no saben ser generosos, no solamente piensan en lo material, todo lo miden por lo material, ¿sí? Todo lo miden no por lo sentimental. La persona avara no le interesan los sentimientos, la persona avara lo único que le interesa es cuánto tienes, porque lo que tú tienes es lo que tú vales, ¿sí? Entonces creo que eso se puede convertir en un enemigo del hombre, ¿sí? Dice aquí, y cuando estamos hablando de hombres de fe, ¿no estamos hablando de religión alguna? Volvemos a repetir, todos tenemos una norma de creencia, ¿sí? Cuando hablamos de fe, hablamos de una norma de creencia. Entonces, si nosotros tenemos una norma adecuada de creencia, pues vamos a recibir buenos resultados. Si estás recibiendo malos resultados es porque lo que tú crees no está correcto, ¿sí? Entonces, y tampoco puedes esperar buenos resultados cuando tus creencias son erróneas, ¿sí? Entonces, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si tú siembras limones, no vas a cosechar piñas, ¿sí? Lo mismo, si tus creencias son incorrectas, pues no vas a cosechar amor, felicidad, gozo, paciencia, amor, templanza, ¿sí? Entonces, yo creo que tiene que ver en lo que tú crees, ¿sí? Vas a tener el resultado de lo que tú crees. Entonces, habría que evaluar en qué estoy creyendo, ¿sí? Y cómo estoy creyendo. Sí, porque hoy en día algunos dicen, yo creo en Dios, pero hay que evaluar cuál es el Dios, hay que evaluar de qué manera crees en Dios y ver si la creencia está en lo correcto, ¿no? Sí, por eso cuando el apóstol Pablo habla del portarse varonilmente, dice permanecer firmes en la fe. ¿Pero en cuál fe? En la fe del Hijo de Dios, en la fe en Jesucristo, porque Él nos enseñó a amar al prójimo, bendecir a los niños, perdonar a los que nos ofenden. Sí, dice, cuando dice si te pegan una cachetada, no dice responde, pon la otra mejilla, o sea, qué tremendo es eso, ¿no? Sí, qué difícil. Entonces, pero por eso permanecer firme en la fe, pero ¿en cuál fe? En la fe de Jesucristo, en la fe, en las enseñanzas, en la norma de vida, en los patrones de vida, en la palabra de Dios, que es la regla máxima para poder vivir bien y ser bendecidos y ser felices sobre esta tierra. Sí, y es importante lo que estamos platicando, porque hablando de fe, necesitamos dirigir la fe en Jesucristo, no en otra cosa, porque hoy en día se puede tener fe en muchas cosas, ¿no? Y la fe va mal dirigida si no es en la dirección correcta, que es la fe en Jesús. Así es, y creo que ahí está el secreto de la verdadera hombría, ¿sí? Creo que ahí está el secreto. De hecho, la Biblia habla acerca de eso, ¿no? Sí. El apóstol Pablo dice en Corintios, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, ¿sí? Entonces Cristo es nuestro ejemplo, es nuestro líder, es el hombre a seguir. Cristo es nuestra cabeza y Él debe de ocupar el lugar como cabeza del varón y cabeza del hogar. Entonces, por eso lo que usted dice con este pensamiento de la palabra, pues sostiene esto, ¿no? Al ser la cabeza, entonces Él ocupa el lugar, el pensamiento,
la forma de hacer las cosas, ¿sí? Y por eso el hombre debe ser la cabeza del matrimonio y así ejercer su liderazgo, su responsabilidad con amor, con firmeza y con fe. Cuando el varón tiene su mirada puesta en Jesús, su fe en Jesús, dice la palabra de Dios que es amor, entonces está puesta en el amor. Y una de las manifestaciones es que el varón va a ejercer su rol varonil dentro de la familia con amor. Así es. Y eso es lo que va a sustentar un hogar. Sí. Porque todo lo que haga el varón, su base siempre va a ser el amor. Sí. Y la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, el amor de muchos se va a apagar, se va a enfriar. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? En muchos hogares. Pero bueno, es un tema muy extenso. Se nos ha ido el tiempo. Se nos fue. ¿Verdad? Sí, como agua. Como agua entre los dedos. Sí, pero... Un saludo a la contadora Marín Espino Díaz, que dice, voy manejando, pero escuchando atenta. Muy bien, un saludo ahí a nuestra amiga que va atenta a lo que está escuchando. Y hay otros comentarios. Excelente programa, excelente tema. Creo que debería de haber un parte 2. Rápido, parte 2. Un saludo al pastor Humberto. Bueno, pues hay más comentarios y créanme que de verdad este tema da para mucho más. Y también el hecho de ver a la familia como el blanco de Satanás para destruir, también tiene que ver la hombría y el rol masculino, el rol del varón dentro de la familia para contrarrestar los dardos del enemigo, pastor. Así es, definitivamente. Y creo que Dios está restaurando al hombre en este tiempo, porque creemos que Dios tiene un tiempo especial para las familias y hay una promesa que dice, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Wow. Y creo que es una restauración que Dios está trayendo a los hogares, a los hijos, en su identidad y en su valor. Así que, pues sí, son temas que tienen mucho todavía de profundidad. Creo que solamente tocamos unos puntos por encima, pero agradecemos a Dios por esta audiencia. Sí, muchas gracias. Y agradecemos a Dios por la bella ciudad del puerto de Lázaro Cárdenas. Estuve unos días allí hace unos días atrás y es maravilloso la gente, la ciudad. La bendecimos a todos nuestros amigos que por ahí se hacen presentes. Sí. Gracias. Gracias, pastor. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar aquí en Radio Vida 105.1 FM aquí en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y estuvo con ustedes el pastor Humberto Beltrán. ¿Dónde radica usted, pastor? Nosotros estamos en el Estado de México, en San Cristóbal, Ecatepec. Una ciudad hermosa, maravillosa, llena de la presencia de Dios. ¿La iglesia? El ministerio se llama Ciudad Fiel Campus México. Ciudad Fiel Campus México. Bueno, sí. Pues ahí está. Cuando los que visiten por ahí esa zona, ahí visiten también el campus, ¿verdad? Y bueno, pues... gracias, pastor Humberto, y bueno, pues a nuestra audiencia, gracias por haber escuchado este programa y nos vemos en la sintonía el próximo miércoles, que hay otra invitación importante. Gracias por tu preferencia y nos despedimos sin antes decirte, pórtate bien, que no cuesta dinero. Vámonos.